Gaslighting, la táctica de los manipuladores para hacerte dudar de tu propia realidad. El gaslighting es una de las formas más insidiosas de manipulación psicológica. Se basa en hacer que la víctima dude de su propia percepción, memoria y juicio, llevándola a un estado de confusión en el que depende completamente del manipulador para interpretar la realidad. Esta técnica no solo se encuentra en relaciones personales tóxicas, sino también en familias, lugares de trabajo, medios de comunicación e incluso en la política. El término gaslighting proviene de la película Gaslit 1944, en la que un esposo manipula a su esposa para hacerla creer que está perdiendo la cordura. Aunque el término proviene del cine, la táctica ha existido mucho antes y ha sido utilizada por personas con tendencias manipuladoras y abusivas para controlar a otros. El objetivo de este análisis es explorar en profundidad el gaslighting, cómo funciona, en qué ámbito se aplica, sus efectos psicológicos devastadores y cómo se puede identificar y contrarrestar. Además, examinaremos casos reales de gaslighting en relaciones, sectas y regímenes políticos, proporcionando un panorama completo de esta peligrosa táctica de manipulación. El término gaslighting se popularizó con la película Gaslit 1944, basada en la obra de teatro británica Gaslight 1938. En la historia, un esposo manipula a su esposa para hacerla creer que está perdiendo la razón, alterando pequeños detalles en su entorno y negando que estos cambios ocurren. Uno de los elementos más simbólicos es la luz de gas que parpadea y que él insiste en que ella imagina. Este concepto de manipulación no se originó con la película, pero el término se convirtió en una metáfora poderosa para describir cómo un abusador puede distorsionar la realidad de otra persona. Gaslighting en la historia y la psicología. Antes de que el término gaslighting existiera, la táctica ya era utilizada en diferentes contextos. Algunos ejemplos históricos incluyen manipulación en regímenes autoritarios. Dictadores han utilizado el gaslighting a gran escala, manipulando información para hacer creer a la población que los problemas sociales eran culpa de enemigos imaginarios. Lavado de cerebro en sectas. Líderes de sectas han usado esta táctica para controlar a sus seguidores, haciéndoles creer que cualquier duda que tengan es señal de que algo está mal en ellos, no en la doctrina del grupo. Manipulación en relaciones personales. En la literatura y la historia hay múltiples ejemplos de personas que han manipulado a sus parejas para hacerlas dependientes de ellos, haciéndolas dudar de su propia percepción. En la psicología moderna, el gaslighting se ha identificado como un tipo de abuso emocional severo que puede llevar a la víctima a desarrollar ansiedad, depresión y hasta trastornos de identidad. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica que busca sembrar dudas en la mente de la víctima, debilitando su confianza en sus propias percepciones y juicios. Un gaslighter, o manipulador, tiene como objetivo principal hacer que la víctima pierda la capacidad de confiar en su propia realidad, llevándola a la dependencia emocional del abusador. Esta técnica se usa de forma gradual, sutil, pero con un impacto duradero y profundo. Existen diversas tácticas que los manipuladores emplean para llevar a cabo el gaslighting. Cada una de estas tiene como objetivo crear confusión, desorientación y, finalmente, control sobre la víctima. A continuación, se detallan las más comunes. Negación constante. El manipulador niega hechos evidentes o situaciones previas, incluso cuando la víctima tiene pruebas claras de lo contrario. Por ejemplo, si un manipulador ocultó un objeto y la víctima lo encuentra, él podría decir, «Nunca lo has visto aquí». La constante negación socava la confianza de la víctima en sus propios recuerdos. Distorsión de los hechos. El gaslighter puede reinterpretar eventos o conversaciones pasadas de manera que los hechos parezcan diferentes a como realmente ocurrieron. Esto crea una sensación de disonancia cognitiva en la víctima, que comienza a cuestionar su propio entendimiento de los eventos. Descalificación de emociones. Cuando la víctima expresa sus sentimientos, el gaslighter minimiza o descalifica esas emociones. Pueden decir cosas como, «Estás exagerando», «Estás siendo demasiado sensible» o «Eso no fue para tanto». Esto hace que la víctima sienta que sus emociones son inválidas o irracionales. Aislamiento. El manipulador puede intentar aislar a la víctima de amigos, familiares o cualquier fuente de apoyo. Esto facilita el control sobre la víctima y hace más difícil que pueda obtener una perspectiva externa sobre su realidad. Proyección de culpa. El gaslighter proyecta sus propios errores o manipulaciones sobre la víctima,
haciéndola sentir que es ella quien está actuando de manera inapropiada. Esto puede llevar a la víctima a sentirse culpable por cosas que no ha hecho, generando inseguridad y dependencia. Reescritura de la historia. Los manipuladores pueden insistir en que los eventos ocurrieron de una manera diferente a como realmente sucedieron. Pueden insistir en que dijeron o hicieron algo cuando, en realidad, nunca lo hicieron. Esta constante reescritura de la historia crea un entorno en el que la víctima no puede confiar en su memoria. Frases comunes utilizadas en el gaslighting. Los manipuladores utilizan ciertas frases que son efectivas para hacer dudar a la víctima de su propia realidad. Algunas de estas frases incluyen: eso nunca pasó, estás imaginando cosas, lo que pasa es que eres muy sensible, eso es una tontería, no tienes de qué preocuparte, no estás pensando con claridad, siempre haces un drama de todo. Estas frases crean una atmósfera de confusión y desconfianza en la víctima, que comienza a dudar de su propia capacidad para juzgar la realidad. Etapas del gaslighting. En una relación. El gaslighting no suele suceder de un día para otro. Se desarrolla lentamente, con el manipulador empleando tácticas progresivas para crear dudas en la víctima. Las etapas más comunes incluyen: la fase de idealización. Al principio, el manipulador puede mostrar una imagen idealizada de sí mismo, demostrando una gran empatía y atención hacia la víctima. Esto crea una sensación de confianza y seguridad, lo que facilita que la víctima se abra emocionalmente. Durante esta fase, el gaslighter puede halagar a la víctima y hacerle sentir especial. La fase de desvalorización. Una vez que el manipulador ha ganado la confianza de la víctima, comienza a aplicar las tácticas de gaslighting. Comienza a criticar a la víctima, a negar hechos, a distorsionar la realidad y a descalificar sus emociones. Esto crea confusión en la víctima, que empieza a cuestionar su propia percepción de las cosas. La fase de control absoluto. En esta fase, la víctima se encuentra completamente aislada y dependiente del manipulador. Ya no confía en su juicio, y la influencia del gaslighter sobre su vida es total. La víctima puede sentir que no tiene a quien recurrir y que solo el manipulador tiene la verdad sobre la situación. Diferencias entre gaslighting y otras formas de manipulación. Aunque el gaslighting es una forma de manipulación psicológica, no es el único método utilizado por los abusadores. A continuación, se describen algunas de las diferencias clave. Gaslighting versus chantaje emocional. Mientras que el gaslighting se centra en hacer que la víctima dude de su percepción de la realidad, el chantaje emocional se basa en usar la culpa y la manipulación emocional para obtener lo que el abusador quiere. Gaslighting versus abuso físico. El abuso físico implica la violencia directa sobre la víctima, mientras que el gaslighting es un abuso emocional que no deja marcas físicas, pero puede tener efectos igualmente devastadores en la salud mental de la víctima. Gaslighting versus manipulación social. Aunque ambos son métodos de control, la manipulación social, como en las sectas o regímenes autoritarios, puede involucrar una gran cantidad de personas, mientras que el gaslighting se aplica generalmente en una relación más íntima y personal. Proyección de culpa. El gaslighter proyecta sus propios errores o manipulaciones sobre la víctima, haciéndola sentir que es ella quien está actuando de manera inapropiada. Esto puede llevar a la víctima a sentirse culpable por cosas que no ha hecho, generando inseguridad y dependencia. Reescritura de la historia. Los manipuladores pueden insistir en que los eventos ocurrieron de una manera diferente a como realmente sucedieron. Pueden insistir en que dijeron o hicieron algo cuando, en realidad, nunca lo hicieron. Esta constante reescritura de la historia crea un entorno en el que la víctima no puede confiar en su memoria. Frases comunes utilizadas en el gaslighting. Los manipuladores utilizan ciertas frases que son efectivas para hacer dudar a la víctima de su propia realidad. Algunas de estas frases incluyen: eso nunca pasó, estás imaginando cosas, lo que pasa es que eres muy sensible, eso es una tontería, no tienes de qué preocuparte, no estás pensando con claridad, siempre haces un drama de todo. Estas frases crean una atmósfera de confusión y desconfianza en la víctima, que comienza a dudar de su propia capacidad para juzgar la realidad. Etapas del gaslighting. En una relación. El gaslighting no suele suceder de un día para otro. Se desarrolla lentamente, con el manipulador empleando tácticas progresivas para crear dudas en la víctima. Las etapas más comunes incluyen: la fase de idealización. Al principio, el manipulador puede mostrar una imagen idealizada de sí mismo, demostrando una gran empatía y atención hacia la víctima. Esto crea una sensación de confianza y seguridad,
lo que facilita que la víctima se abra emocionalmente. Durante esta fase, el gaslighter puede halagar a la víctima y hacerle sentir especial. Capítulo 3. Ámbitos donde se aplica el gaslighting. El gaslighting no es una táctica exclusiva de las relaciones de pareja. Aunque suele ser más conocido por su presencia en estas, sus efectos se extienden a muchos otros contextos, desde la familia hasta el entorno laboral, pasando por los medios de comunicación y la política. En este capítulo, exploraremos cómo el gaslighting se utiliza en diversas esferas de la vida y cómo puede afectar a las personas que lo experimentan. Gaslighting en relaciones de pareja. Las relaciones románticas son uno de los contextos más comunes donde ocurre el gaslighting. En una relación de pareja, el manipulador utiliza esta táctica para tomar control emocional sobre su víctima, hacerla dudar de su sentido común y, eventualmente, aislarla de sus amigos y familiares. Los gaslighters suelen ser expertos en manipular las emociones y en crear dependencia. Fase de seducción. Al principio de la relación, el manipulador suele ser encantador y muestra una gran empatía, lo que hace que la víctima se sienta comprendida y valorada. Esto establece una base de confianza y admiración, lo que facilita la manipulación en etapas posteriores. Cambios sutiles y negación. Con el tiempo, el gaslighter comienza a hacer pequeños cambios en la forma en que percibe la realidad la víctima. Por ejemplo, puede negar comentarios que hizo anteriormente, distorsionar conversaciones pasadas o afirmar que las preocupaciones de la víctima son infundadas. Eventualmente, la víctima comienza a cuestionar sus propios recuerdos y el gaslighter se convierte en la única fuente confiable de realidad. Culpar a la víctima. En muchas ocasiones, el gaslighter proyecta su propio mal comportamiento sobre la víctima. Puede afirmar que la víctima está demasiado celosa, insegura o paranoica, haciendo que se sienta culpable por reacciones completamente válidas ante los abusos. Este tipo de manipulación puede tener efectos devastadores sobre la salud mental de la víctima, causando ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad. Gaslighting en la familia. El gaslighting también se da con frecuencia en el seno familiar, donde puede tener efectos duraderos en el bienestar emocional de los hijos o familiares involucrados. Los padres o miembros de la familia pueden utilizar tácticas de gaslighting para controlar o dominar a otros, a menudo de forma muy sutil, lo que dificulta su identificación. Gaslighting parental. En el caso de los padres manipuladores, pueden hacer que sus hijos duden de sus propios sentimientos o experiencias. Por ejemplo, si un niño intenta expresar que se siente maltratado, un padre gaslighter puede decirle, "Eso nunca pasó, lo estás imaginando", o "estás siendo un niño muy dramático". Gaslighting entre hermanos. A veces, el gaslighting puede ocurrir entre hermanos, especialmente cuando hay dinámicas de poder desequilibradas. Un hermano puede manipular a otro para ganar atención, apoyo o recursos, distorsionando la realidad o culpando al otro por problemas familiares que no son su responsabilidad. Gaslighting en el trabajo. El entorno laboral es otro espacio donde el gaslighting puede tener un impacto significativo. Aquí, los manipuladores a menudo son superiores jerárquicos, pero también pueden ser compañeros de trabajo que intentan controlar o desacreditar a otros. Manipulación por parte de jefes. Un jefe gaslighter puede descalificar o negar logros pasados de sus empleados, dejándolos sentirse inseguros acerca de su propio rendimiento. Un jefe puede afirmar que los logros obtenidos por un empleado son irrelevantes o que nunca sucedieron. De esta manera, el empleado comienza a dudar de su propio valor o capacidad, lo que le deja vulnerable al control del abusador. Este tipo de manipulación puede tener efectos devastadores sobre la salud mental de la víctima, causando ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad. Gaslighting en la familia. El gaslighting también se da con frecuencia en el seno familiar, donde puede tener efectos duraderos en el bienestar emocional de los hijos o familiares involucrados. Los padres o miembros de la familia pueden utilizar tácticas de gaslighting para controlar o dominar a otros, a menudo de forma muy sutil, lo que dificulta su identificación. Gaslighting parental. En el caso de los padres manipuladores, pueden hacer que sus hijos duden de sus propios sentimientos o experiencias. Por ejemplo, si un niño intenta expresar que se siente maltratado, un padre gaslighter puede decirle, "Eso nunca pasó, lo estás imaginando", o "estás siendo un niño muy dramático". Gaslighting entre hermanos.
A veces, el gaslighting puede ocurrir entre hermanos, especialmente cuando hay dinámicas de poder desequilibradas. Un hermano puede manipular a otro para ganar atención, apoyo o recursos, distorsionando la realidad o culpando al otro por problemas familiares que no son su responsabilidad. Gaslighting en el trabajo. El entorno laboral es otro espacio donde el gaslighting puede tener un impacto significativo. Aquí, los manipuladores a menudo son superiores jerárquicos, pero también pueden ser compañeros de trabajo que intentan controlar o desacreditar a otros. Manipulación por parte de jefes. Un jefe gaslighter puede descalificar o negar logros pasados de sus empleados, dejándolos sentirse inseguros acerca de su propio rendimiento. Un jefe puede afirmar que los logros obtenidos por un empleado son irrelevantes o que nunca sucedieron. De esta manera, el empleado comienza a dudar de su propio valor o capacidad, lo que le deja vulnerable al control del abusador. Gaslighting entre compañeros de trabajo. El gaslighting también puede ocurrir entre compañeros, donde un colega manipula la percepción de los demás sobre una persona en particular. Por ejemplo, un compañero de trabajo puede crear una versión distorsionada de los hechos o tergiversar las palabras de otro colega para que lo vean como incompetente o problemático. Gaslighting en los medios de comunicación. En un nivel más amplio, el gaslighting se utiliza en los medios de comunicación para manipular la percepción pública. Los medios pueden distorsionar los hechos, negar información importante o presentar una visión distorsionada de la realidad para influir en la opinión pública. Esta manipulación puede tener un impacto considerable en la sociedad, ya que las personas a menudo confían en los medios para formarse una visión precisa del mundo. Manipulación de la verdad. Los periodistas o cadenas de noticias pueden cambiar el contexto de un evento o incluso omitir información clave para crear una narrativa que favorezca a un grupo o causa. Esto puede hacer que la audiencia dude de la veracidad de los hechos y acepte versiones sesgadas de la realidad. Gaslighting en las redes sociales. Con la proliferación de plataformas como Twitter, Facebook o Instagram, el gaslighting ha encontrado nuevas formas de expresión. Los manipuladores pueden crear noticias falsas o difundir teorías conspirativas que distorsionan la realidad y manipulan la percepción de eventos globales. Gaslighting en la política. La política es otro campo donde el gaslighting se utiliza ampliamente para controlar a la opinión pública. Los líderes autoritarios y los políticos manipuladores emplean tácticas de gaslighting para alterar la percepción de la gente sobre la verdad, crear confusión y desconfianza en las instituciones. Manipulación de la verdad histórica. Los regímenes autoritarios o los políticos manipuladores pueden reescribir la historia o negar hechos importantes para mantener su control sobre la narrativa. Por ejemplo, pueden negar las evidencias de corrupción o abusos de poder, diciendo que todo es una invención de sus opositores. Creación de enemigos ficticios. Los políticos pueden crear una amenaza externa o un enemigo ficticio, como un grupo minoritario o una nación extranjera, para desviar la atención de los problemas internos y hacer que la gente se enfoque en el enemigo común. Esto distorsiona la realidad y pone en duda las experiencias y preocupaciones de los ciudadanos. Capítulo 4. Casos reales de gaslighting. El gaslighting no es solo una teoría psicológica, es una realidad para muchas personas que lo sufren en sus relaciones, trabajos y en diferentes contextos sociales y políticos. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos casos de gaslighting que ilustran cómo esta táctica puede destruir la vida de las personas al hacerlas dudar de su propia percepción y realidad. En este capítulo, exploraremos varios ejemplos reales de gaslighting, tanto en relaciones personales como en situaciones sociales, políticas y culturales, para entender mejor cómo esta táctica se manifiesta y los efectos devastadores que tiene. Gaslighting en sectas. El caso de la familia Manson. Otro caso conocido de gaslighting ocurrió dentro de la secta de Charles Manson, quien manipuló a un grupo de jóvenes para que cometieran asesinatos en su nombre. Manson utilizó técnicas de gaslighting para hacer que sus seguidores creyeran que él era el único que entendía la verdadera realidad y que todo lo que hacía estaba justificado. Manipulación de la realidad. Manson les decía a sus seguidores que la sociedad estaba corrompida y que solo él tenía la respuesta para salvarlos. Les decía que el mundo estaba al borde del colapso y que solo él podía guiarlos hacia la verdadera iluminación. Utilizó el gaslighting para hacerles dudar de sus percepciones, sugiriendo que todo lo que sabían sobre el mundo estaba equivocado.
Aislamiento de la realidad externa. Los seguidores de Manson vivían en una comuna aislada, donde el contacto con el mundo exterior estaba limitado. Manson les hacía creer que la policía y el gobierno eran parte de una conspiración en su contra. Les decía que su única forma de supervivencia era seguirlos ciegamente, separándose de la falsa realidad que existía fuera de la comuna. El control absoluto. Finalmente, Manson y su grupo comenzaron a cometer asesinatos bajo la creencia de que lo estaban haciendo en nombre de una guerra racial inminente. Manson había manipulado tanto a sus seguidores que llegaron a cometer crímenes atroces convencidos de que era lo correcto. El caso de Charles Manson y sus seguidores es uno de los ejemplos más extremos de gaslighting en una secta. A través de su control psicológico, Manson logró que personas inteligentes y normales cometieran actos impensables. Gaslighting en la política. El caso de los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios han utilizado el gaslighting como una táctica para controlar a la población, distorsionando la verdad y creando una realidad alternativa que favorezca al gobierno. Un claro ejemplo de esto fue la manipulación psicológica llevada a cabo por el gobierno soviético durante el liderazgo de Stalin. Reescritura de la historia. Durante la era de Stalin en la Unión Soviética, el gobierno manipuló la historia para borrar a aquellos que habían sido considerados enemigos del Estado. Las figuras políticas que una vez fueron admiradas fueron borradas de la historia y se les presentaba como traidores. La población fue condicionada a aceptar esta nueva versión de los hechos, sin cuestionarla. Negación de la realidad. Los ciudadanos soviéticos que intentaban cuestionar la política del gobierno o las condiciones de vida eran acusados de ser enemigos del pueblo. La mentira era tan grande que incluso las pruebas claras de represión o pobreza eran descartadas por el gobierno. Se decía que las quejas eran infundadas y que la realidad que vivían los ciudadanos era la mejor posible, incluso cuando las condiciones eran extremadamente difíciles. Manipulación a través del miedo. El gobierno usaba el miedo como herramienta para silenciar a la población. Las amenazas de encarcelamiento o ejecución se usaban para hacer que los disidentes dudaran de sus propios pensamientos y emociones, contribuyendo al gaslighting a nivel estatal. Este tipo de gaslighting político es devastador, ya que no solo crea una falsa realidad en la que la población vive, sino que también inhibe la capacidad de las personas para pensar críticamente sobre lo que sucede a su alrededor. Capítulo 5. Efectos psicológicos del gaslighting. El gaslighting tiene un impacto devastador sobre la salud mental de las personas que lo experimentan. No solo afecta su percepción de la realidad, sino que también puede generar una serie de trastornos emocionales y psicológicos que perduran mucho después de que la relación o situación haya terminado. En este capítulo, exploraremos los efectos más comunes que produce el gaslighting en la víctima, con base en investigaciones psicológicas y casos reales. Pérdida de confianza en uno mismo. Uno de los efectos más inmediatos y dañinos del gaslighting es la pérdida de confianza en uno mismo. A medida que el gaslighter manipula la realidad, la víctima comienza a dudar de sus propios pensamientos, sentimientos y recuerdos. Este proceso erosiona lentamente la autoestima, ya que la persona empieza a sentir que no puede confiar en su propio juicio. Duda constante. Las víctimas de gaslighting se sienten constantemente inseguras de sus propias percepciones. Este estado de duda puede hacer que les resulte difícil tomar decisiones cotidianas, ya que siempre se preguntan si lo que están pensando o sintiendo es correcto. Desvaloración personal. A medida que se distorsionan sus experiencias y emociones, las víctimas de gaslighting tienden a verse a sí mismas como inadecuadas o incluso locas. Esto puede llevar a un ciclo constante de autocrítica, donde la víctima se culpa a sí misma por los problemas que enfrenta, aunque en realidad son causados por el abusador. Ansiedad y depresión. El gaslighting está fuertemente vinculado a trastornos de ansiedad y depresión. La constante invalidación de las experiencias y sentimientos de la víctima puede generar un nivel de estrés psicológico tan alto que eventualmente desencadena problemas de salud mental. Trastornos de ansiedad. La incertidumbre y la duda constante sobre lo que es real pueden generar un nivel crónico de ansiedad. La víctima puede sentirse constantemente vigilada, evaluada o rechazada, lo que provoca una sensación constante de inseguridad. Depresión. La desesperanza es un sentimiento común entre las personas que han sido sometidas al gaslighting durante largos periodos. La víctima llega a la conclusión de que nunca podrá encontrar la verdad o una forma de salir del ciclo de manipulación,
lo que puede llevar a la depresión clínica. Sensación de impotencia. La sensación de no tener control sobre la propia vida y de que todo lo que uno hace está siendo manipulado o distorsionado genera un vacío emocional que puede contribuir significativamente a la depresión. Aislamiento social. El gaslighting puede llevar a la víctima a un punto de aislamiento social. El gaslighter, al manipular la realidad de la víctima, la hace sentir que nadie más entiende lo que está viviendo o que las personas en su entorno no pueden ser de confianza. Esto crea una desconexión emocional que puede hacer que la víctima se aleje de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Desconfianza hacia los demás. A medida que el gaslighter desacredita a otras personas, como amigos, familiares o colegas, que intentan apoyar a la víctima, ésta comienza a dudar de las intenciones de los demás. La víctima empieza a desconfiar de las personas cercanas, creyendo que éstas pueden estar manipulándola de la misma manera que el gaslighter lo hace. Aislamiento emocional. La víctima de gaslighting puede sentirse incapaz de hablar con otros sobre lo que está sucediendo, porque el gaslighter ya ha hecho que dude de sus propios sentimientos. Esto puede crear una barrera emocional que aleja aún más a la víctima de las personas que podrían ayudarla. Capítulo 5. Efectos psicológicos del gaslighting. El gaslighting tiene un impacto devastador sobre la salud mental de las personas que lo experimentan. No solo afecta su percepción de la realidad, sino que también puede generar una serie de trastornos emocionales y psicológicos que perduran mucho después de que la relación o situación haya terminado. En este capítulo, exploraremos los efectos más comunes que produce el gaslighting en la víctima, con base en investigaciones psicológicas y casos reales. Pérdida de confianza en uno mismo. Uno de los efectos más inmediatos y dañinos del gaslighting es la pérdida de confianza en uno mismo. A medida que el gaslighter manipula la realidad, la víctima comienza a dudar de sus propios pensamientos, sentimientos y recuerdos. Este proceso erosiona lentamente la autoestima, ya que la persona empieza a sentir que no puede confiar en su propio juicio. Duda constante. Las víctimas de gaslighting se sienten constantemente inseguras de sus propias percepciones. Este estado de duda puede hacer que les resulte difícil tomar decisiones cotidianas, ya que siempre se preguntan si lo que están pensando o sintiendo es correcto. Desvaloración personal. A medida que se distorsionan sus experiencias y emociones, las víctimas de gaslighting tienden a verse a sí mismas como inadecuadas o incluso locas. Esto puede llevar a un ciclo constante de autocrítica, donde la víctima se culpa a sí misma por los problemas que enfrenta, aunque en realidad son causados por el abusador. Ansiedad y depresión. El gaslighting está fuertemente vinculado a trastornos de ansiedad y depresión. La constante invalidación de las experiencias y sentimientos de la víctima puede generar un nivel de estrés psicológico tan alto que eventualmente desencadena problemas de salud mental. Aislamiento emocional. La víctima de gaslighting puede sentirse incapaz de hablar con otros sobre lo que está sucediendo, porque el gaslighter ya ha hecho que dude de sus propios sentimientos. Esto puede crear una barrera emocional que aleja aún más a la víctima de las personas que podrían ayudarla. Dependencia del gaslighter. Debido a la manipulación psicológica, la víctima a menudo se siente atrapada en la relación, ya que el gaslighter se convierte en su única fuente de realidad. Esta dependencia emocional hace que la víctima se aísle aún más, pues cree que no puede confiar en nadie más. Trastornos de estrés postraumático, TEPT. El gaslighting puede ser una forma de abuso emocional y psicológico prolongado, lo que puede desencadenar trastornos de estrés postraumático, TEPT, en las víctimas. Este trastorno es común en personas que han experimentado eventos traumáticos o prolongados, como la manipulación constante de su realidad. Flashbacks y recuerdos dolorosos. Las víctimas de gaslighting pueden experimentar flashbacks emocionales de las situaciones manipuladoras, lo que provoca ansiedad intensa y malestar. Estos recuerdos son tan vívidos que la víctima siente que está reviviendo los abusos, incluso mucho después de que la relación o el contexto de manipulación haya terminado. Hipervigilancia. Un síntoma común del TEPT es la hipervigilancia, que se refiere a estar constantemente alerta a amenazas o señales de peligro. Las víctimas de gaslighting pueden sentirse atrapadas en un estado de alerta constante, temiendo que el gaslighter regrese o que alguien más trate de manipularlas de la misma manera. Miedo al contacto social.
Las víctimas de gaslighting pueden tener miedo de interactuar con los demás, ya que temen ser manipuladas o maltratadas nuevamente. Este miedo al contacto social es una forma de evitar revivir el trauma emocional. Confusión y pérdida de la identidad. Del gaslighting tiene un efecto directo sobre la identidad de la víctima. La manipulación constante de su percepción de la realidad hace que la persona pierda su sentido de sí misma, su autenticidad y su comprensión de lo que es verdadero. La víctima comienza a dudar de su propia identidad y a preguntarse si alguna vez supo quién era. Confusión de identidad. El gaslighter, al distorsionar los recuerdos y las emociones de la víctima, crea un conflicto interno en ella. La víctima se pregunta si la forma en que siempre ha visto el mundo es correcta o si ha estado viviendo una mentira todo el tiempo. Pérdida del sentido de sí mismo. La constante manipulación lleva a la víctima a perder su sentido de identidad. Puede dejar de tomar decisiones basadas en lo que realmente quiere y empezar a actuar en función de lo que el gaslighter le ha impuesto como realidad. Falta de autocompasión. Como resultado de la manipulación, la víctima puede dejar de sentirse digna de amor, respeto y compasión. Puede sentirse desconectada de su propio ser, lo que contribuye a la pérdida de la autoestima. Efectos a largo plazo. Trauma emocional crónico. Los efectos del gaslighting no desaparecen fácilmente una vez que la víctima se aleja del gaslighter. A menudo, los efectos del abuso psicológico se extienden durante años, incluso después de que la relación o situación haya terminado. Efectos crónicos. Las víctimas de gaslighting pueden enfrentar problemas emocionales y psicológicos crónicos durante años después de haber dejado la relación abusiva. Estos pueden incluir depresión persistente, ansiedad generalizada, baja autoestima y dificultades para confiar en los demás. Dificultades en nuevas relaciones. Debido al daño emocional causado por el gaslighting, las víctimas pueden tener dificultades para formar nuevas relaciones saludables. La desconfianza, el miedo al abuso y la falta de autocompasión pueden hacer que las personas se sientan inseguras. Capítulo 6. Cómo identificar y combatir el gaslighting. La naturaleza gradual de esta táctica puede hacerla difícil de detectar, especialmente porque se basa en distorsionar la percepción de la víctima sobre su propia realidad. Sin embargo, existen señales claras que pueden ayudar a identificar el gaslighting, así como estrategias eficaces para combatirlo y protegerse de sus efectos. Este capítulo tiene como objetivo proporcionar herramientas para reconocer el gaslighting y defenderse de esta manipulación. Señales de que estás siendo víctima de gaslighting. El gaslighting se caracteriza por una serie de tácticas manipuladoras que distorsionan la percepción de la víctima, llevándola a cuestionar su propia memoria, juicio y realidad. Si bien cada situación es única, algunas señales comunes pueden indicar que una persona está siendo víctima de gaslighting. Negación de hechos evidentes. Una de las características más comunes del gaslighting es la negación de hechos que son claramente evidentes. El gaslighter puede insistir que algo no ocurrió, aunque haya pruebas en contrario. Esto crea una sensación de confusión y duda en la víctima, que comienza a cuestionarse si lo que recuerda realmente sucedió. Ejemplo: nunca dije eso, estás inventando cosas. Eso nunca pasó, ¿estás segura de que lo recuerdas bien? B. Desacreditación constante de la víctima. El gaslighter tiende a descalificar las emociones, opiniones y recuerdos de la víctima, haciéndola sentir que sus percepciones están equivocadas. Esta desacreditación sistemática de la víctima va minando su autoestima y confianza en sí misma. Ejemplo: te estás exagerando, no es para tanto. Eres demasiado sensible, eso no tiene importancia. Manipulación de la verdad. Los gaslighters manipulan los hechos a su conveniencia, creando una versión distorsionada de la realidad. La víctima puede comenzar a sentir que vive en un mundo donde nada es claro, porque el gaslighter cambia constantemente los detalles o los acontecimientos. Ejemplo: lo que realmente ocurrió es esto, no lo que tú piensas. Esa no fue mi intención, está sacando las cosas de contexto. D. Aislamiento emocional y social. Otra táctica común del gaslighting es el aislamiento. El gaslighter intenta apartar a la víctima de otras personas que puedan ofrecer apoyo, como amigos, familiares o colegas. A través de comentarios manipuladores, hace que la víctima se sienta incomprendida o alienada de su círculo social. Ejemplo: ellos no te entienden como yo lo hago. Te lo dije, esos amigos no son buenos para ti. Uso de la culpa para controlar. El gaslighter a menudo usa la culpa como herramienta de manipulación.
la víctima comienza a sentir que está haciendo algo mal, incluso cuando no es así, lo que la hace más vulnerable al control emocional. Ejemplo, si realmente me amaras, no me harías sentir así. Todo esto es culpa tuya por no escucharme. 2. Cómo combatir el gaslighting. Si sospechas que estás siendo víctima de gaslighting, es fundamental actuar para protegerte. Aquí te dejamos algunas estrategias para identificar y combatir esta táctica manipuladora. Mantén un registro de los hechos. Una de las mejores maneras de combatir el gaslighting es llevar un registro detallado de los hechos. Anotar eventos importantes, conversaciones y tus propios sentimientos puede servir como evidencia en caso de que alguien intente manipular tu percepción de la realidad. Diario personal. Escribe lo que experimentas cada día. Anota las situaciones en las que sientes que tu realidad es cuestionada y cómo te hacen sentir. Esto puede ayudarte a identificar patrones y a recordar hechos importantes que, de otra forma, podrías dudar. Capturas de pantalla o grabaciones. Si las circunstancias lo permiten y son legales en tu jurisdicción, guarda evidencia física de las conversaciones o situaciones. Esto puede incluir mensajes de texto, correos electrónicos o grabaciones, si tienes permiso para hacerlo. Confirma tus recuerdos con personas de confianza. Hablar con amigos, familiares o colegas de confianza sobre lo que estás experimentando puede ayudarte a comprobar la exactitud de tus recuerdos. El gaslighting se basa en aislarte y hacerte sentir que nadie más entiende tu experiencia. Si puedes compartir lo que has vivido con personas en las que confíes, podrás validar tus percepciones y ganar claridad. Validación externa. Hablar con personas que hayan presenciado los mismos eventos puede ayudarte a confirmar tu percepción de la realidad. Si las versiones coinciden, te será más fácil ver la manipulación por parte del gaslighter. Establece límites claros. Una de las formas más efectivas de defenderte del gaslighting es establecer límites firmes. Es importante comunicarle al gaslighter que su manipulación no será tolerada. Si eres claro y directo al respecto, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también refuerzas tu autonomía y tu capacidad para controlar lo que sucede a tu alrededor. Límites emocionales. Puedes decir algo como, no voy a permitir que pongas en duda mis sentimientos o recuerdos. Estoy buscando la verdad, y no voy a dejar que manipules mi percepción. Distanciamiento de la manipulación. Si el gaslighter sigue insistiendo en manipularte, establecer distancia emocional y física puede ser una herramienta poderosa para cortar la dinámica abusiva. Busca apoyo profesional. Si el gaslighting ha afectado tu salud mental, buscar la ayuda de un terapeuta o consejero especializado puede ser un paso importante para tu recuperación. Un profesional capacitado puede ayudarte a reconstruir tu autoestima, restaurar tu sentido de la realidad y proporcionarte estrategias para enfrentar el abuso emocional. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Este tipo de terapia puede ser útil para las víctimas de gaslighting, ya que se centra en identificar patrones de pensamiento distorsionados y reemplazarlos por pensamientos más racionales y equilibrados. Apoyo en grupos de terapia. Hablar con otras personas que han pasado por situaciones similares puede ser un gran apoyo emocional. Los grupos de apoyo pueden ofrecerte herramientas adicionales para enfrentar el abuso emocional. Reconoce que tienes derecho a tu realidad. Es fundamental recordar que tienes derecho a tu percepción de la realidad. No hay nadie que deba invalidar tus experiencias, tus sentimientos o tus recuerdos. La clave para liberarte del gaslighting es reconocer que tus pensamientos y emociones son válidos y que tienes el derecho de defenderlos. Autocompasión. Practica el cuidado personal y recuerda que tus emociones son legítimas. No permitas que nadie te haga sentir que tus experiencias no son importantes o que tu perspectiva está equivocada. Fortalece tu autoconfianza. Al desafiar las manipulaciones, refuerzas tu capacidad de tomar decisiones informadas y fortalecer tu confianza en ti mismo. No dejes que el gaslighter te haga sentir que no eres capaz de tomar control de tu vida. ¿Cómo apoyar a alguien que está sufriendo gaslighting? Si conoces a alguien que está siendo víctima de gaslighting, es importante ofrecerle apoyo sin juzgar. A menudo, las víctimas de gaslighting se sienten atrapadas y avergonzadas de su situación, por lo que el apoyo de amigos o familiares es fundamental para ayudarles a reconocer el abuso y buscar la ayuda necesaria. Escuchar sin juicio. Escucha activamente a la persona y valida sus sentimientos. Evita minimizar lo que están experimentando, incluso si no entiendes completamente la situación.
Proporcionar recursos ayuda a la persona a encontrar recursos, como terapeutas, líneas de ayuda o grupos de apoyo. Estar disponible, hazles saber que estás allí para apoyarles, independientemente de lo que decidan hacer. Las víctimas de gaslighting a menudo se sienten solas y aisladas, por lo que el apoyo constante es esencial.